Hola, ¿qué tal están? Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Petrarca. Francisco Petrarca nació en 1304 y murió en 1374. Fue un ilustre poeta, escritor y erudito italiano, y además es el primer humanista en la Italia del Renacimiento. Además, se considera que su redescubrimiento de las cartas de Cicerón marcó el Renacimiento del siglo XIV. Fue uno de los hitos fundamentales de este mismo siglo. Podemos decir también que las obras y los pensamientos de Francesco Petrarca formaron indudablemente la base del modelo para la lengua italiana moderna, que fue creada por Pietro Bembo en el siglo XVI. La Academia de la Crusca más tarde respaldó a Petrarca como modelo literario para el estilo italiano. Durante el Renacimiento, los sonetos de Petrarca además fueron imitados y admirados en toda Europa y también se convirtieron en un prototipo de poesía. Su obra más conocida es El Cancionero, que fue publicado originariamente con el nombre de Rime in vita e Rime in morte de Madonna Laura y que fue ampliando con el transcurso de los años. A partir de ahora comentaré algunas frases conocidas de Petrarca. La primera que quiero comentar es la siguiente. Me regocijé, dice Petrarca, por mi progreso. Lamenté mis debilidades y alabé la inestabilidad universal de la conducta humana. Esto último, de alabar la inestabilidad de la conducta de las personas, diríamos que puede ser un motivo literario o una especie de afirmación de que por esa inestabilidad emocional de la conducta de las personas, como algo generalizado, precisamente de esa forma se puede hacer más poesía, más literatura, se puede pensar más acerca de eso, se puede construir arte, realizar actividad artística en el teatro, en la literatura, en general en todas las artes, en la música también, en la poesía, etc. Por otra parte, reconoce en esta misma frase que tiene debilidades, pero también es consciente de sus progresos, diríamos, de sus capacidades y del resultado de su trabajo literario. Por lo tanto, pues es una frase que explicita claramente bastantes aspectos de su forma de pensar, por lo menos en alguna cuestión determinada en relación con la psicología humana y en relación con la autoestima o también podríamos decir con su valoración personal de su trabajo literario, por ejemplo. Otra de sus frases, también pues muy interesante, es la que dice: quien nada sospecha es fácilmente engañado. En efecto, diríamos que Petrarca vivió en el Renacimiento, una época bastante conflictiva, diríamos a nivel político, a nivel social, en todos los niveles, podríamos decir, pero eso, diríamos, esta frase se puede extrapolar a cualquier época de la historia, también a la actualidad. Ciertamente, pues la cautela, diríamos, en los comportamientos, en los pensamientos, en las conductas, pues es una actitud en general positiva y buena para no dejarse engañar, porque ya se sabe que en la vida social existen muchísimos engaños y, por lo tanto, es buena actitud estar prevenido a través de las sospechas, a través de investigaciones, a través de observaciones de cómo se comportan a veces las personas, etcétera, etcétera. También, pues él tiene frases muy ingeniosas, Petrarca, porque conocía muy bien la psicología humana, además de ser un gran escritor, y dice: el hombre no tiene mayor enemigo que él. Es una frase que puede parecer aparentemente oscura, indescifrable, pero que realmente se puede entender pensando que a veces los defectos de las personas no son reconocidos por ellas mismas y no intentan corregirlos. Por lo tanto, diríamos, la autocomplacencia sería uno de los peores peligros de cualquier persona, de cualquier sujeto. Por lo tanto, él insiste en este tipo de planteamientos, diríamos que con la finalidad de que cada persona sepa sus fortalezas y sus debilidades, pero que intente suprimir esas debilidades o transformarlas en fortalezas también. Y diríamos que desde esta perspectiva se podría comentar perfectamente esta frase o entenderla. En otra de sus frases dice Petrarca: el anciano ama lo práctico, mientras que la juventud impetuosa solo anhela lo deslumbrante.
Probablemente esto pues, tiene una gran parte de verdad, efectivamente. La impetuosidad de la adolescencia, de la juventud, es como un leitmotiv, es como algo que se repite invariablemente en frases de este tipo y que es cierto, por otra parte. Y en cuanto a que la ancianidad o los ancianos amen lo práctico, se entiende perfectamente porque pues generalmente ya les queda pues un periodo menor de vida, lógicamente. Por lo tanto, intentan aprovecharla de la forma más efectiva o más eficiente posible. Eso también puede suceder en otras etapas de la vida, en la edad adulta, en la edad de la adolescencia o la juventud, pero quizás en menor medida que cuando se llega a la vejez. Por otra parte, el concepto de viejo pues es un concepto que está muy puesto en cuestión actualmente. Lo que es indudable es que pues la parte final de la vida pues requiere unas estrategias que a veces pueden ser diferentes a las de la juventud, o la niñez, o la adolescencia y también, por supuesto, de la etapa adulta o madura. Aunque al fin y al cabo también hay que considerar que existen a veces imprevistos en la vida, en muchas ocasiones, contingencias. Está la intervención del azar en la vida, que interviene de una manera a veces brutal. Y en ese sentido, pues esta frase refleja esa sabiduría vital que, por supuesto, Petrarca poseía de una manera extraordinaria. Por otra parte, hay otra frase también de Petrarca que puede ser objeto de comentario, de un comentario enriquecedor, que es la que dice: me he enorgullecido de los demás, nunca de mí mismo. Bueno, esta frase hay que tomarla con grano salis, porque él a veces también pues era consciente de sus méritos, de su gran tarea como escritor, como poeta, etcétera, y a veces él mismo lo dice. En esta frase pues parece que niega todo esto. En cualquier caso, es respetable y sobre todo lo que quiere decir la frase es que es mejor alabar a los demás que alabarse a uno mismo, porque eso sería caer en la grandilocuencia, en la excesiva vanidad, que es algo negativo. También dice Petrarca en esta otra frase lo siguiente: cuanto más grande sea yo, mayores serán mis esfuerzos. En efecto, hay una correlación directa, muy clara, entre diríamos, conseguir más cosas en el ámbito literario, filosófico, en el ámbito artístico, en el ámbito creativo, podríamos decir, y realizar más esfuerzos. A más esfuerzos, generalmente más resultados. A más trabajo, más resultados también. Por lo tanto, cuantos más esfuerzos se pongan sobre la mesa, mayores recompensas habrá, por lo menos en cuanto a la tarea realizada, que será mayor, indudablemente. Aunque esto, bueno, pues a nivel personal es algo muy importante, pero en otros aspectos quizás pues habría que analizarlo con más detenimiento. En cualquier caso, como frase así impactante, pues está bien, porque conseguir grandes cosas requiere grandes esfuerzos. Eso es algo indudable, independientemente de todo. Por otra parte, en otra de sus frases, pues reconoce la fugacidad de la vida, del mundo, y dice Petrarca esto: todo placer en el mundo es un sueño pasajero. Al final se parece en algún aspecto a la frase famosísima de Calderón de la Barca en el siglo XVII de que la vida es sueño. Efectivamente, porque la vida es tan corta que parece como un sueño y por lo tanto las cosas se suceden, pasan y no se repiten de la misma manera exactamente, sino que los cambios, diríamos, son constantes en el proceso de la existencia y eso es algo que hay que reconocer incuestionablemente. Por otra parte, también en otra de sus frases, Petrarca reconoce, por ejemplo, y así lo dice, que la virtud es salud, el vicio es enfermedad. Aquí con el término virtud se está refiriendo a la bondad, básicamente, para entendernos, y el vicio, la maldad. Por lo tanto, la contraposición entre bondad y maldad es muy evidente y pues diríamos que es una reflexión pues muy apropiada, porque esa es la realidad. Al final hay que procurar pues tener conductas buenas, conductas sabias, y todo lo que es bueno y bello se identifica
y lo malo y lo negativo pues es algo a desterrar. Y también tiene pues otra frase, entre las muchas que le escribió, muchísimas, y que se pueden comentar pues en prosa, que realmente nos dice muchas cosas. Por ejemplo, la que dice: los eventos parecen tristes, agradables o dolorosos no porque lo sean en realidad, sino porque creemos que lo son y porque la luz con que los vemos depende de nuestro propio juicio. En definitiva, es un poco un planteamiento que insiste desde un punto de vista claramente psicológico en que nosotros hacemos las cosas a veces tristes, agradables o dolorosas en función de cómo las interpretamos, de cómo las juzgamos, de cómo las analizamos, aunque aparentemente de forma objetiva puedan ser tristes, agradables o dolorosas, pero diríamos que la visualización que tenemos de las cosas es la que las convierte en muchas ocasiones en tristes o agradables, por ejemplo, y eso es pues una verdad incuestionable. En relación con otras cuestiones, pues dice Petrarca lo siguiente: un atajo a la riqueza es restar de nuestros deseos. Efectivamente, la persona que tiene excesivos deseos, pues parece que necesita pues un cierto nivel de riqueza. En cambio, si rebajamos o quitamos parte de nuestros deseos, pues podemos conformarnos con una vida cómoda, satisfactoria, pero que no precise de gran lujo, por ejemplo, y en ese sentido pues es un buen planteamiento vital, podríamos decir. Es una apuesta interesante por vivir una vida, diríamos, más interior, diríamos, menos sujeta a infinidad de deseos que pueden perturbarnos, y esto parece estar en la línea claramente, por ejemplo, de la escuela estoica, ética, o de la escuela epicúrea incluso, etc. También en otra de sus frases dice Petrarca: porque la virtud solo encuentra la fama eterna. La virtud aquí se puede interpretar como no solamente la bondad, sino sobre todo el mérito, el esfuerzo, diríamos, lo logrado a través de ese mismo esfuerzo, etcétera, y que está, diríamos, expresado en grandes obras, en grandes actos, en grandes conductas. Todo eso es verdad que puede encontrar la fama eterna, el reconocimiento eterno, podríamos decir. También pues él alaba la función de los libros. Él era un gran pues amante de los libros, le gustaba leer muchísimo, coleccionaba libros, buscaba libros que pues aparentemente se habían perdido, de la antigüedad, etcétera, y era un bibliófilo claramente reconocido, y pues efectivamente en una frase manifiesta esta importancia de los libros al decir: los libros pueden calentar el corazón con palabras amables y consejos, entablando una relación cercana con nosotros que es articulada y viva. En efecto, se puede decir también de otra manera que un libro es un cerebro que habla, y al hablar pues puede darnos muchas experiencias, ideas, consejos, análisis que son muy apropiados para nosotros, que son muy enriquecedores. Sería realmente lo esencial, que son enriquecedores, y todo eso diríamos nos hace vivir más también, sentir más, pensar más, emocionarnos más, recordar más, en definitiva estar más vivos. Es lo que nos permiten los libros también, aunque parezca algo chocante o contradictorio, pero en realidad es así. Por otra parte, también él pues habla, Petrarca, de la relación entre el alma y el cuerpo, o la mente y el cuerpo, podríamos decir también, y dice: mientras que la vida está en tu cuerpo, tienes la rienda de todos los pensamientos en tus manos. Efectivamente, uno puede crear pensamientos a voluntad y puede dominar sus propios pensamientos, en el sentido que cada persona considere. Por lo tanto, diríamos que eso es cierto. Tenemos que saber dominar nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, orientar nuestras ideas hacia lo positivo, hacia lo creativo, hacia lo constructivo, y eso es la buena actitud vital. Y, por supuesto, también hay que cuidar nuestro cuerpo, protegerlo de una manera sensata, reflexiva y consciente. Eso es algo indudable. También él reconoce en otra de sus frases
pues algo importante. Dice Petrarca, o escribe Petrarca: los grandes errores rara vez se originan con hombres de grandes mentes. Por supuesto, los hombres de grandes mentes geniales generalmente se equivocan, sí, a veces, pero casi siempre aciertan, y los errores que tienen generalmente no son muy grandes. Eso es algo evidente. También hay una frase que me resisto a no comentar, porque hay muchísimas que se pueden comentar de Petrarca, pero aquí me estoy centrando solamente en algunas. En esta frase, que es bastante corta, son 4 palabras, dice Petrarca lo siguiente: despiadado esfuerzo vence todo. Parece un lema. Efectivamente, un esfuerzo inmenso, tremendo, lo puede vencer todo. La cuestión es que pues mucha gente no quiere pagar ese precio para conseguir sus metas, sus propósitos en la vida. Ese es el precio que hay que pagar incuestionablemente. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.